¿Qué tal? Buen día. Vamos a presentar esta plática de encefalitis autoinmune. Soy el doctor Jonathan Rubalcaba Ortega, soy médico radiólogo. Soy especialista en neuroimagen y en resonancia magnética. Y nuevamente agradecido con la Sociedad del Centro Médico Nacional por esta invitación a estas charlas y esperemos que sean de su agrado y que tengamos el objetivo de que podamos reforzar y aprender algo más. Los objetivos de esta presentación van a ser conocer las definiciones y las clasificaciones de las encefalitis autoinmunes, reconocer las enfermedades más importantes y su representación en imagen, y considerar diagnósticos diferenciales y limitantes por resonancia magnética. Es un tema un poco complicado para los que nos dedicamos a la radiología, dado que muchas de las ocasiones nos echamos un clavado a las estructuras inmunológicas, o nos va a costar un poco más de trabajo entenderlo, pero que es importante saberlo porque viene con un patrón fuerte de presentación estas enfermedades. En término general, la encefalitis autoinmune hace referencia a una familia de procesos patológicos estrechamente relacionados que comparten características clínicas superpuestas y hallazgos de neuroimagen, pero que se diferencian por los subtipos de anticuerpos específicos que impulsan el ataque inmunomediado subyacente en el sistema nervioso central. El ataque mediado por anticuerpos sobre estructuras neuronales es lo que nos ocasiona una respuesta inflamatoria localizada sobre el sistema nervioso central. Aunque muchas de las entidades no las podemos discriminar en la etiología porque siempre vamos a necesitar los laboratorios, tanto de líquido cefalorraquídeo como séricos, para buscar los anticuerpos o los antígenos necesarios. Por lo tanto, es un conjunto de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central mediadas por anticuerpos contra receptores de neurotransmisores o proteínas de la superficie neuronal. Tienen síndromes clínicos complejos y se asocian a manifestaciones que varían en función del tipo de anticuerpo y de dónde se presenten o dónde se expresen, aunque hay algunas entidades que comúnmente se expresan en la misma localización, tanto clínica como por imagen. Muchas de las ocasiones, tanto las proteínas o los anticuerpos van a ser distintos. ¿Qué va a pasar? Que van a tener un inicio que se desencadena por la presencia principalmente de tumor o infección vírica. Estos son los principales desencadenantes que tenemos, o triggers, como lo llaman en inmuno, para la presentación de estas enfermedades. En muchos de los casos nos quedamos con una causa desconocida, ya que no se puede documentar algún tipo de etiología. Recordemos que principalmente las encefalitis son las encefalitis virales en ese orden, luego la encefalomielitis aguda diseminada y en tercer lugar tenemos las encefalitis autoinmunes en forma general, que ahorita vamos a hablar y a presentar en cómo se llegan a clasificar. Tienen manifestaciones clínicas múltiples, incluyendo alteraciones cognitivas, del comportamiento, disminución del nivel de conciencia, déficits focales, crisis epilépticas y hasta demencia. El descubrimiento de encefalitis asociadas a anticuerpos antineuronales ha tenido implicaciones en la identificación de nuevas formas de encefalitis y que los síntomas que antes se consideraban idiopáticos o posinfecciosos, se sabe hoy por hoy que su origen es inmunomediado y que la aparición de nuevos agentes va a venir con el tiempo, dado la capacidad tecnológica y de diagnóstico que se tiene en la actualidad. Por lo tanto, es en la cual los servicios, tanto clínicos como de laboratorio, de inmuno y de neuroimagen, tienen, no nada más de neuroimagen, sino de radiología en general, tenemos que involucrarnos en estas situaciones. Como ya sabemos, pueden afectar tanto adultos como niños y pueden ocurrir con o sin presencia de desencadenantes y pueden responder o no a inmunoterapia. Este es un paciente con una encefalitis autoinmune, aunque en este caso salieron negativos los marcadores que se solicitaron. Vean cómo el patrón, y se descartó obviamente la etiología inflamatoria infecciosa principalmente.
Vean cómo el patrón de presentación de alteración de los lóbulos temporales, tanto de la sustancia blanca como del hipocampo, es muy importante y predominó del lado izquierdo, y en algún momento este se extendió hasta la sustancia blanca periventricular y obviamente a la ínsula en la secuencia valorada en la secuencia T2 coronal. Fisiopatológicamente hablando, estos trastornos del sistema nervioso central mediados por anticuerpos se pueden dividir de dos formas, en paraneoplásicos y no paraneoplásicos. En estas condiciones hablamos de los paraneoplásicos cuando están habitualmente asociados a cáncer, principalmente cáncer de células pequeñas, aunque también se han asociado a neuroblastomas, a tumores testiculares, a cáncer de mama, a linfoma de Hodgkin, a timoma y a teratomas ováricos inmaduros. Y otra forma de clasificación es una encefaloma de la encefalitis mediada por anticuerpos. La discriminan o la clasifican en dos grupos. Un grupo 1, que son anticuerpos dirigidos a antígenos intracelulares, y un grupo 2, que son anticuerpos dirigidos a la superficie celular. Del lado derecho tenemos la presencia de los dibujos que nos refieren la presencia de cómo actúan unos dirigidos solamente contra los antígenos intracelulares y que tienen un patrón de presentación de citotoxicidad intracelular, y la de los grupos 2 que nada más se unen a los anticuerpos dirigidos a la superficie celular. De los encefalitis mediadas por anticuerpos del grupo 1, cómo actúan los anticuerpos dirigidos a antígenos intracelulares, como ya lo mencionamos, van a dirigirse a atacar las regiones intracelulares neuronales. Van a estar estrechamente asociadas a causa maligna subyacente. Utilizan los mismos mecanismos de las células citotóxicas a dirigirse a antígenos neuronales, intracelulares y antígenos onconeuronales como parte de la respuesta inmunitaria al cáncer. Es muy similar. Por lo tanto, estos van a tener menor respuesta a la terapia inmunomediada y mayor prevalencia al daño irreversible en comparación con las encefalitis mediadas por anticuerpos del grupo 2. Tienen marcadores menos específicos, ya que la encefalitis autoinmune puede cursar con pacientes con cáncer sin ser un síndrome paraneoplásico. Los del tipo 2, que son anticuerpos dirigidos a antígenos de superficie celular, como ya lo comentamos, estos utilizan mecanismos inmunitarios humorales más restringidos de neurotoxicidad y que normalmente responden a la terapia inmunodeudora temprana. Están menos probables asociados a una neoplasia maligna subyacente, aunque sí lo pueden presentar, y es un marcador clínico más específico para la encefalitis mediada por anticuerpos que favorece una reducción de títulos de anticuerpos séricos después del tratamiento, impactando con la mejoría neurológica. Los pacientes con encefalitis autoinmune no neoplásica de este grupo pueden tener un trastorno autoinmune sistémico subyacente y posteriormente causar los síntomas como de infección viral o vacunación, y en muchos de los casos pues, no vamos a conocer la causa. Este es un cuadro que se presenta en la literatura de cómo son los principales o las enfermedades asociadas a estos anticuerpos más comunes. Como ya lo dijimos, los anticuerpos del grupo 1 y del grupo 2, y en este caso, todos los del lado izquierdo, el anti-HU, el anti-RI, el anti-MA, el anti-TA, el anti-YO, el CB2, el GAT y la anfifisina son del grupo 1, que como ya dijimos, son los que tienen una alteración intracelular, y los del grupo 2 que van contra los receptores son los más comunes, principalmente el anti-NMDA, y vamos a ver algunos de ellos, no podemos abarcar todos, pero algunos de ellos, por lo menos los más comunes que podemos discriminar, y algunas características que nos van a poder dar alguna certeza para establecer algún diagnóstico. Este cuadro nos hace referencia a los criterios diagnósticos de encefalitis. Se me hizo importante ponerlo para que los conozcamos. Vamos a ir dirigidos al cuadro B, donde dice criterios diagnósticos para encefalitis autoinmune, y que por lo menos debe cumplir los siguientes 3 criterios.
perfil subagudo, que sea 3 meses de evolución, que tenga déficit en la memoria de trabajo y hasta alteración del estado mental, o síntomas psiquiátricos. La mayoría de las encefalitis autoinmunes son síntomas psiquiátricos. El número 2, al menos uno de los siguientes: nuevos hallazgos focales del sistema nervioso central, crisis epilépticas, pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, y una resonancia de cráneo sugerente de encefalitis. Ya sea hiperintensidades, como ya conocemos, en el comportamiento límbico, en el lóbulo temporal, o compromiso multifocal tanto de sustancia gris o blanca, y que tenga un patrón de comportamiento de desmielinización o inflamación. Entonces, vamos a continuar con esto y nos vamos a ir dirigidos principalmente con los del grupo 2, ya que esta es la presentación más común, la encefalitis anti-NMDA contra el receptor de la anti-NMDA. Tiene una incidencia de 2 a 3 casos por millón. Es la segunda causa más frecuente de encefalitis autoinmune, después de la encefalomanitis diseminada aguda. Cuando más joven, menos se asocia a anoplasia, comúnmente en los adultos o adultos mayores son los que se tienden a asociar a anoplasia. Y en las mujeres, el teratoma ovárico, cuando se documenta este tipo de encefalitis, está asociado al 50%, aunque también hay un porcentaje entre 15 o 20% que han encontrado carcinoma ovárico en algunas de las mujeres en lugar del teratoma. El pródromo de la enfermedad va a ser consistente en cefalea e hipertermia. Progresa en días alteraciones conductuales y psicosis, ansiedad, insomnio, déficit de memoria, crisis epilépticas y movimientos anormales e inestabilidad hemodinámica. Habitualmente requiere soporte ventilatorio. Normalmente responde a respuesta a inmunoterapia combinada con la extirpación tumoral cuando aplica y obviamente a la inmunoterapia. Como ya habíamos comentado, por la fisiopatología como se presenta, tiene la posibilidad de que tenga buena respuesta a la inmunoterapia. Como ya lo comentamos, la presentación clínica varía de acuerdo a la edad. En los niños puede haber crisis epilépticas, movimientos anormales y alteración conductual. En los adultos jóvenes y adolescentes, alteración conductual y psicosis. Y en mayores de 45 años van a predominar déficit de memoria o alteraciones conductuales. Esta encefalitis, los anticuerpos actúan contra la subunidad GLUN1 del receptor de NMDA, desencadenando la reacción antígeno-anticuerpo, y lo que favorecen es que existe una expansión clonal y una reestimulación en las células del sistema nervioso central, lo que hace que se produzca una unión e internalización del receptor de NMDA. Lo que se ha establecido, que favorecido por esta fisiopatología, hay síntesis intratecal de estos anticuerpos, por lo cual es altamente específico para encontrar anticuerpos IgG y en menor grado IgA e IgM en el líquido cefalorraquídeo. Y lo que favorece es que disminuye el receptor al nivel sináptico y extrasináptico. Las características por imagen son inespecíficas. La realidad es que solamente entre una tercera parte de los pacientes van a presentar cambios en la resonancia magnética, por lo cual vamos a tener un paciente con clínica de una encefalitis cualquiera que sea, obviamente incluida el diagnóstico diferencial de una encefalitis autoinmune, y el 70% de los pacientes van a tener una resonancia normal. Es ahí donde implica tener los recursos y el conocimiento, obviamente, para poder favorecer o en algún momento sugerir algún diagnóstico inmunomediado. ¿Cuál es la presentación habitual? Es una hiperintensidad en lóbulos temporales, mediales, en secuencias FLAIR, con difusión positiva o negativa, sin cambios en el eco gradiente, ni reforzamiento con el medio de contraste. Puede involucrar el parénquima cerebral, el cerebeloso, los ganglios basales y el tallo cerebral. Este es un paciente de 32 años que debutó con cefalea, vértigo y posteriormente desarrolló psicosis y síntomas de encefalopatía y convulsiones. Cuando se establece el diagnóstico de encefalitis autoinmune, se le hace la resonancia magnética y vean cómo la presentación de lesiones corticales y yuxtacorticales en el lóbulo temporal del lado izquierdo, los giros frontobasales y en la región insular son evidentes y comúnmente tienden a ser de forma asimétrica.
Obviamente dentro del cuadro clínico y de la valoración de ellos mismos se tiene que excluir la etiología viral y obviamente en alguna otra etiología inflamatoria como la encefalomielitis aguda diseminada. Está descrito que el caudal de captación de la glucosa es fronto occipital o antero-posterior, por lo cual se describe que hay menor captación en los estudios de medicina nuclear en las regiones posteriores, en los lóbulos occipitales, en las encefalitis de MNDA, lo cual tiende a ser reversible. Sin embargo, en pacientes adultos o en adultos mayores, también tienden a tener un peor pronóstico o reversibilidad con esta presentación de la lesión. El paciente de abajo es un masculino de 57 años con catatonia y psicosis y obviamente una clínica de encefalitis límbica. Cuando se le realiza el estudio de medicina nuclear, vemos cómo hay menor concentración del radiofármaco en las regiones posteriores. La importancia de conocer esto en contra de la encefalitis herpética, que es la que habitualmente conocemos como una de las principales virales, es que el 25% de los pacientes con encefalitis herpética pueden llegar a desarrollar una encefalitis autoinmune y esto tiende a presentarse en menos de 8 semanas o alrededor de 8 semanas. La mayoría de estos eventos están asociados a anticuerpos anti-NMDA y presentan síntomas de nueva aparición después del que tuvo como clínica de la encefalitis herpética. En los niños tiende a presentar coreoatetosis y en adultos síntomas psiquiátricos y cognitivos. Tienen poca respuesta a la inmunoterapia y la terapia antiviral no se muestra útil. Por eso cuando tenemos el antecedente de que el paciente tuvo alguna encefalitis viral y que potencialmente se documentó el agente y que posteriormente llega con nuevos síntomas, estamos obligados a pensar que ahora desarrolló una encefalitis autoinmune y no necesariamente por la misma etiología viral u otra, sino por una alteración o un anticuerpo anti-NMDA, porque están asociados. Entonces la terapia va a tener que cambiar o vamos a tener que no va a ser la misma que pusieron en la encefalitis herpética. En forma general, la encefalitis por herpes nos va a involucrar el lóbulo temporal mesial, la región frontal y habitualmente respeta los ganglios basales. Y recordemos que tiene una hiperintensidad en secuencias T2 con o sin reforzamiento general con el medio de contraste o aracnoideo. La difusión puede estar presente o negativa y en algunos de los pacientes pueden tener comportamiento microhemorrágico. Vean cómo esta hiperintensidad de los lóbulos temporales mediales de predominio derecho, la difusión es negativa, es muy evidente en las secuencias FLAIR y el coronal T2, el medio de contraste no tiene reforzamiento y la secuencia de gradiente no presenta cambios de susceptibilidad magnética que nos sugieran alteraciones microhemorrágicas. Esta es los anticuerpos dirigidos a antígenos de superficie celular, que propiamente es el grupo que se engloba en la encefalitis límbica. La encefalitis mediada por anticuerpos del grupo 2, que continuamos, ya dijimos que la más común es la anti-NMDA. Por lo tanto, la encefalitis límbica es una afectación inflamatoria del sistema límbico. Ya dijimos que afecta el lóbulo temporal medial, el hipocampo, la amígdala, la corteza frontal basal y el cíngulo. Presentan habitualmente alteración conductual y del comportamiento y de rápida evolución. Y también presentan una amnesia anterógrada. Los principales anticuerpos de la encefalitis límbica, aunque ya vimos en el cuadro al principio que son varios, el principal es el EGI1, el receptor GABA, que puede ser A o B, y el LAMPA, los cuales no definen síndromes clínicos nuevos, comúnmente son síndromes clínicos ya conocidos, pero presentan diferentes respuestas inmunitarias. La encefalitis límbica anti-LGI1 presenta crisis distónicas faciobracales habitualmente e hiponatremia, raramente asociado a tumor. Y el mecanismo de acción es un bloqueo funcional del antígeno tal cual. La encefalitis límbica contra el antirreceptor de GABA B se debuta habitualmente con crisis epilépticas refractarias y
el 50% de los pacientes están asociados con cáncer de pulmón de células pequeñas. Y el mecanismo de acción es una disrupción de interacción entre las proteínas del complejo. Estos son unos ejemplos, los cuales nos presentan anticuerpos dirigidos a antígenos de superficie celular, que son la encefalitis mediada por anticuerpos del grupo 2, que son las que estamos viendo ahorita. Y vean cómo de izquierda a derecha, el anti-NMDRA, como tenemos una lesión yuxtacortical temporal posterior del lado izquierdo, en este caso en forma aislada. El anti-DOPA 2R, que es una lesión que afecta primordialmente los ganglios basales. Vean cómo la lesión tiende a ser simétrica. Recordemos que varias de estas entidades, el patrón de presentación va a ser por exclusión para dirigirlos como una encefalitis autoinmune, pero es importante conocerlo. Propiamente una encefalitis límbica, como lo hemos descrito. Vean cómo hay afectación principalmente de los hipocampos en forma bilateral de predominio izquierdo. En la columna de abajo tenemos un patrón contra el receptor anti-GABA A. Vean cómo hay lesiones difusas y múltiples que afectan la sustancia blanca principalmente en forma difusa, parchada, y tienden a ser asimétricos. En la imagen de abajo central tenemos otra lesión, aunque es más difusa, tiene un aparente comportamiento de desmelinizante, tanto yuxtacortical, que afecta a la región frontal, la ínsula, algunas periventriculares y dorsales, y este es un anti-MOC, que comúnmente pueden estar asociados a los desórdenes de encefalomielitis aguda diseminada. Y vean el del lado derecho, que este es un anti-AMPAR. Este es una lesión yuxtacortical que afecta principalmente la transición dorsoinsular, frontoorbitaria de predominio izquierdo y temporooccipital del lado derecho. Este paciente comúnmente tienden a asociarse a tumores de timoma. Regresando a las encefalitis mediadas por anticuerpos del grupo 1, estas son las propias encefalitis paraneoplásicas, y recordemos que son anticuerpos dirigidos a antígenos intracelulares, neuronales. Están estrechamente asociados a causa maligna. Recordemos, tienen una menor respuesta a terapia inmunomoduladora y mayor prevalencia al daño irreversible. Y, como ya lo mencionamos, la encefalitis inmunodiedas con proteínas intraneuronales expresadas por el tumor. Suelen aparecer en pacientes mayores y debutan con cambios agudos en cualquier sitio del sistema nervioso central, y el diagnóstico habitualmente precede al tumor. Quiere decir que presenta los diagnósticos de una encefalitis paraneoplásica sin conocer el tumor, y por eso la necesidad de tener un screening de búsqueda de neoplasia oculta en estos pacientes. Como ya comentamos, la respuesta a inmunoterapia está limitada, y también la extirpación del tumor e inmunoterapia y sintomáticos va a comúnmente ser el tratamiento para sobrellevar estas enfermedades. Existe la ausencia de anticuerpos específicos para excluir los síndromes paraneoplásicos. En este cuadro vemos cuáles son las encefalitis mediadas por anticuerpos del grupo 1 contra antígenos intracelulares que favorecen el efecto citotóxico intraneuronal. Las propias encefalitis paraneoplásicas, como ya lo dijimos. Y esta es una de las características que puede presentar, que la extensión de la lesión por fuera del lóbulo temporal y la captación de medio contraste pueden sugerir la encefalitis paraneoplásica. O sea, no necesariamente que estén dirigidas al lóbulo temporal como la encefalitis límbica. Estos son los principales anticuerpos del grupo 1. Vamos a ver algunos. Vamos a ver la encefalitis anti-HU. Este es un paciente, este es un paciente con hiperintensidad de los ganglios basales. Vean cómo automáticamente tenemos captación por encefalitis en el estudio de medicina nuclear, y también en las secuencias de abajo vemos hiperintensidad en el estudio de control. Cuando persiste, quiere decir que este paciente tuvo una encefalitis al principio, estuvo en tratamiento, después volvió a hacer síntomas de encefalitis, que es habitualmente que los puedan tener recurrentes. Del lado derecho vean que ya prácticamente tiene cambios por esclerosis mesial temporal, y del lado izquierdo volvió a presentar esos síntomas,
y cuando se le hace el PET-CT de búsqueda, vemos que hay una recurrencia en el cáncer pulmonar que ya tenía este paciente. Los otros que tenemos, la encefalitis anti-MA, que puede ser de la proteína M1, M2 o M3. La M2 está asociada con tumores testiculares habitualmente. Y cuando tenemos la asociación con cáncer de pulmón y cáncer de mama, están presentes la proteína MA1 y MA2, principalmente en pacientes mayores. Está descrito que cuando hay pacientes mayores de 60 años presentan síntomas neurológicos de disfunción límbica, diencefálica o del tronco encefálico, y automáticamente estos se pueden traducir en los estudios de resonancia magnética en el mismo comportamiento de esas regiones. Y por lo tanto, estos cuadros clínicos se identifican antes de identificar, como ya lo mencionamos, la malignidad. Por la imagen, los hallazgos son los comunes que hemos mencionado, o sea, no tienen una relevancia tal cual, pero sí puede haber, como ya lo dijimos, afectación variable en el tallo cerebral y en los talos. Aunque no se ha descrito, no hay un signo patognomónico de reforzamiento con el medio de contraste. En la imagen del lado izquierdo, vean cómo tenemos la hiperintensidad y aspecto tumefacto del hipocampo del lado derecho, y que nos hace sugerir la presencia de una encefalitis. Este es un paciente que posteriormente se documentó un tumor testicular, el cual se extirpó. Otro de las encefalitis paraneopláticas es contra el anticuerpo anti-Yo asociado a degeneración cerebelosa paraneoplásica. Quiere decir que este paciente hace la encefalitis paraneoplásica o autoinmune y dejan como secuela una degeneración cerebelosa paraneoplásica. Aquí tenemos nada más el estudio de control de una degeneración cerebelosa. Vean cómo prácticamente hay pérdida de volumen cerebeloso en forma generalizada y global del cerebelo y del vermis, y que se documenta principalmente por el aumento de surcos de las folias y las cisternas a este nivel, y que no está acorde con el volumen del parénquima supratentorial. Este tipo de encefalitis están asociadas a tumores ginecológicos, hasta el 90%, principalmente de ovario y de mama. La encefalitis anti-CB2, que también es del grupo 1 de estos anticuerpos, está asociada hasta en más del 70% a tumores de cáncer de pulmón de células pequeñas y timo maligno. Habitualmente debutan con encefalitis límbica, corea y retinopatía y uveitis. Habitualmente este tipo de pacientes tiende a tener las lesiones en el cuerpo estriado y menos en el lóbulo temporal. Dado la localización de las lesiones, prácticamente este diagnóstico tendría que hacerse por exclusión, dado que primero debemos documentar algún otro tipo de etiología tóxica o metabólica, incluidas las infecciosas. Vean que este paciente está asociado a una infiltración tumoral tanto pulmonar como pleural en el estudio de PET-CT, y vean cómo tiene lesiones en los ganglios basales en forma bilateral, y el cual tienden a la simetría. Este es otro ejemplo de la literatura. Vean, este es el caso completo. Este es el paciente que se presentaba. Habitualmente esta encefalitis anti-CB2 está asociada a tumores del cáncer de células pequeñas, y también puede estar asociada a no a mielitis. Entonces estamos obligados a descartar en algún momento, cuando tengamos lesiones cerebrales y mielitis, que esté asociado a uno de estos, incluido obviamente excluir prácticamente la causa paraneoplásica o pulmonar. Este es como toda la secuencia del ejemplo, como hay hiperintensidad en los ganglios basales, con el medio de contraste no presenta reforzamiento, la difusión es negativa. La secuencia sagital estir de la médula cervical se observa hiperintensa con una mielopatía extensa. Prácticamente no hay cambios en la secuencia de perfusión cerebral, ni cambios evidentes en la espectroscopia adquirida, si acaso a lo mejor leve reducción en el N-acetilaspartato, y vean el estudio de control, prácticamente hubo resolución después de
de atender la causa primaria, prácticamente resolución de las lesiones cerebrales por resonancia magnética. Este es otros ejemplos de encefalitis. Vean cómo tenemos la encefalitis en la fila de arriba, la lesión en los ganglios basales de predominio derecho. Este es un paciente que debutó pediátrico con síntomas psiquiátricos y se documentó una encefalitis autoinmune, y ya para el estudio de control presenta estas mismas lesiones. Sin embargo, el paciente sigue teniendo recurrencias en los eventos de encefalitis autoinmune. Entonces, en algún momento los marcadores o los anticuerpos que se soliciten debemos documentarlos bien para ver cuál es el que nos está causando la afectación. Cuando tenemos una encefalitis contra la antidescarboxilasa del ácido del glutamato, esta es una enzima intracelular catalizadora de anticuerpos, Y-aminobutírico, y es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Por eso es la afectación importante. No se asocia típicamente a malignidad, pero sí a enfermedades autoinmunes no neoplásicas, como la diabetes mellitus tipo 1. Van a tener habitualmente los hallazgos típicos de una encefalitis límbica. Sin embargo, el subtipo de anticuerpos anti-glutamato puede causar encefalitis límbica con hallazgos adicionales del síndrome de persona rígida y convulsiones. En el ejemplo del lado izquierdo, vean cómo tenemos hiperintensidad de la cola y el hipocampo derecho, también de la ínsula y de las regiones corticales y en menor grado yuxtacortical de las regiones frontovasales y en los cíngulos en forma bilateral. Este del ácido glutámico, comúnmente, esta es la misma diapositiva, perdón. Los subtipos que encontramos de anticuerpos de tipo 1, del grupo de encefalitis mediada por anticuerpos del tipo 1, es el anti-RI, que el 60% de los pacientes que tengan este anticuerpo, el 60% pueden tener asociación con cáncer de mama y también pueden tener presencia de cáncer pulmonar de células pequeñas. Se tiende a caracterizar por presencia de cefalitis del tronco encefálico y del síndrome oxoclono y mioclonos. Ya prácticamente para terminar, aunque faltaron algunas entidades a seguir, son las encefalitis asociadas a terapias inmunosupresoras, principalmente combinadas, que desencadenan el sistema inmunitario contra el tumor y por células T. Esto es muy importante porque con los tratamientos contra el cáncer nosotros debemos estar involucrados contra lo que puede y cuáles son los que te pueden desencadenar alguna alteración neurológica y por imagen, y por lo tanto conocer en algún momento o buscar cuál es el comportamiento que ellos tienen. Otra entidad es la astrocitopatía del GAFP, la proteína ácido fibrilar glial autoinmune. Algunos de estos pacientes tienen una neoplasia asociada que se detecta con más frecuencia, es el teratoma ovárico, y pueden tener meningoencefalitis con o sin mielitis. Esta es una entidad prácticamente descrita en forma reciente, hace algunos años, y se caracteriza por trastornos inflamatorios del sistema nervioso central, con presencia de IgG, el líquido cefalorraquídeo, contra la GFAP. Se puede presentar con meningoencefalitis o sin mielitis y comúnmente está asociada a teratoma ovárico. Habitualmente se presentan con dolor de cabeza, fiebre, alteración de conciencia y signos meningios. Algunos trastornos del movimiento, ataxia, hiperreflexia y visión borrosa. Esto caracterizado clínicamente como edema del disco óptico. En ocasiones pueden coexistir con el receptor NMDA. Y por imagen se va a presentar una hiperseñal en FLAIR en ganglios basales, en tálamos, en sustancia blanca y tallo cerebral. En gadolinios se han descrito en al menos el 50% de los pacientes alguna presentación de reforzamiento o prominencia de la musculatura periventricular perivascular, puntiforme o lineal en estos pacientes, y la presencia de una mielitis extensa. Este es un ejemplo de la literatura. Vean cómo existe un patrón de hiperintensidad difuso
de sustancia blanca periventricular profunda y vean el reforzamiento que existe o el patrón de reforzamiento lineal o de prominencia vascular, periventricular, perivascular, que prácticamente tiende a la simetría y que tiene un patrón como lineal o de presencia de cabellos a este nivel, que en este paciente aproximadamente el 50% los ha presentado. Entonces hay que documentar y hay que seguir la posibilidad de este tipo de entidad para estas cuestiones. Obviamente, si en algún momento tenemos un diagnóstico diferencial, alguno de ellos del diferencial tendría que ser algún proceso infiltrativo angiocéntrico como el tipo de linfoma. Como les comenté, los principales diagnósticos diferenciales de las encefalitis autoinmunes son la cefalitis virales herpéticas, como la que vimos a mitad de la charla, y esta última imagen es para nada más representar una encefalomielitis aguda diseminada. Recordemos que estas son entidades que reaccionan de acuerdo al complejo antígeno-anticuerpo, posterior a una infección vírica o postvacunal, habitualmente en 1 o 2 semanas, y que tienen un comportamiento monofásico. Recordemos que estas propiamente no son entidades infecciosas, son entidades postinfecciosas, las cuales nos hacen discriminar sobre las demás entidades. También el diagnóstico diferencial de esta, obviamente la esclerosis múltiple, tiene características tal cual de presentación. Aquí veamos cómo tenemos una mielopatía extensa que involucra la porción central, en menor grado lateral posterior del cordón medular y con importante reforzamiento del medio de contraste. En las secuencias del cráneo presenta lesiones en el pedúnculo cerebeloso medio y se alcanzan a notar lesiones yuxtacorticales insulares y hacia las regiones occipitales. Y con el medio de contraste solamente alcanzamos a encontrar algún reforzamiento aracnoideo en las raíces que van estableciendo el trayecto del trigémino en forma bilateral. Como conclusión, la encefalitis autoinmune debe ser un diagnóstico a considerar en pacientes con alteración mental de características clínicas poco definidas. Debemos, como departamento de radiología, empezarnos a empapar o retomar y conocer los anticuerpos y las entidades que se asocian a cada receptor o a cada alteración que acabamos de referir. Y los hallazgos por imagen, desgraciadamente, se van a superponer. Sin embargo, de acuerdo a conforme vayamos adquiriendo experiencia y traduciendo los cuadros clínicos y las entidades paraclínicas en nuestro diagnóstico, podemos dar un diagnóstico certero ante la sospecha de alguna entidad de encefalitis autoinmune. Este es todo, aunque sí faltan más entidades por conocer. Esto es relevante para que ustedes puedan echar su clavado a estas enfermedades y que tengamos el expertise para poder diagnosticar y asociar las enfermedades que necesiten estos pacientes para un adecuado seguimiento y control de los síntomas. Muchas gracias.